La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar que se desarrolló entre 1939 y 1945. En este se vio involucrada la mayor parte de los países del mundo, encabezadas por las más grandes potencias de la época, enfrentadas en dos grandes alianzas militares: los aliados y las potencias del eje. Los principales países y comandantes que componían estas alianzas eran, por los aliados, Inglaterra, quien estaba comandada por Winston Churchill; Francia, por Charles de Gaulle; la Unión Soviética, por Joseph Stalin; y los Estados Unidos de América, con el presidente Franklin Delano Roosevelt, y posteriormente, el presidente Harry Truman. Por los países de eje estaban, Alemania Nazis, dirigido por Adolf Hitler; Japón, por Hirohito e Hideki Tojo; y el Italia fascista, por Benito Mussolini. Estos países recibieron el apoyo y declaraciones de guerra de la mayoría del resto de los países del mundo, formando parte de una de esas alianzas. Fue la mayor contienda bélica de la historia, con más de 100 millones de militares movilizados, y un estado de guerra total. En esta, los grandes contendientes destinaron toda su capacidad económica, militar y científica al servicio del esfuerzo bélico. Estuvo marcada por hechos de enorme repercusión, que incluyeron la muerte masiva de civiles en el Holocausto, los bombardeos intensivos sobre ciudades, y el uso, por única vez, de armas nucleares. Le convirtió en el conflicto militar más mortífero de la historia, con un total de entre 50 y 70 millones de víctimas, lo que equivalía al 2.5% de la población mundial. La Segunda Guerra Mundial se produjo luego de que en el periodo de entreguerras se desarrollara en Alemania un fuerte espíritu revanchista, tras la imposición del Tratado de Versalles, que significó la aceptación de la derrota del país alemán en la Primera Guerra Mundial. Los términos abusivos del tratado, que incluían la desmilitarización de Renania, la prohibición de unificarse con Austria o los Sudetes, la pérdida de territorios de habla alemana, las limitaciones en el ejército, que quedó reducido a una fuerza militar simbólica, y la cláusula que hacía responsable a Alemania de la guerra, y con ella la obligación de pagar pesados tributos, en forma de reparaciones de guerra, hundió a la nación germana, especialmente tras la Gran Depresión. El ascenso al poder de Adolf Hitler en 1933 fue posible gracias a que el movimiento nazi supo capitalizar las quejas de la sociedad alemana, y en función de su ideología, comenzaron sus ambiciosas demandas, que incluían el pangermanismo, la adquisición del espacio vital, mediante la conquista de territorios del este de Europa, y la eliminación del movimiento comunista alemán e internacional. Alemania burló las limitaciones impuestas en el Tratado de Versalles, comenzó en secreto su rearme, militarizó la región del Rin en 1936, se unió con Austria en marzo de 1938, y anexó los Sudetes en octubre de 1938. Todos estos agresivos movimientos tuvieron una débil respuesta de la Sociedad de Naciones y la antigua Entente, que optó por una política de apaciguamiento. Los nazis pusieron su atención en el corredor polaco, durante el verano de 1939. Francia y Gran Bretaña se comprometieron a ayudar a Polonia en caso de guerra. Los nazis se aseguraron evitar una guerra con la Unión Soviética, gracias a la firma de un pacto de no agresión, apenas una semana antes de la invasión. Previamente, la Unión Soviética había intentado establecer una alianza con Reino Unido y Francia contra Alemania, pero éstas lo habían rechazado. Finalmente, Polonia fue invadida por Alemania el 1 de septiembre de 1939, y los aliados declararon la guerra a Alemania el día 3. Por otro lado, en el Pacífico desde el 1937, Japón había reiniciado su expansión por China, a lo que se le llamó la Segunda Guerra Sino-Japonesa, además de su expansión por islas del Pacífico. La mañana del domingo 7 de diciembre de 1941, la Armada Imperial Japonesa ataca sorpresivamente la base naval de los Estados Unidos, ubicada en Pearl Harbor, Hawái. Esto provocó que los Estados Unidos se unieran a la guerra, formando parte de los países aliados. El 22 de junio de 1941, Alemania invadió la Unión Soviética, violando el acuerdo de no agresión que estos habían firmado. Por la crisis de 1929, la Segunda Guerra Mundial, en Europa,
suele ser considerada como una continuación de la Primera Guerra Mundial, ya que esta dejó muchas disputas sin resolver. Sin embargo, el nazismo no solo se limitó a recuperar los territorios perdidos por el Imperio Alemán en 1918, sino que también planeó anexar grandes extensiones de territorio en el este, destruyendo el bolchevismo en el proceso, e impulsó operaciones de limpieza racial dentro de los territorios ocupados por la Alemania. El 6 de junio de 1944, como parte de una enorme operación militar, más de 150.000 soldados aliados desembarcaron en Francia, y la liberaron para finales de agosto. El 11 de septiembre de 1944, las primeras tropas estadounidenses cruzaron hacia Alemania. Un mes después, las tropas soviéticas cruzaron la frontera oriental de ese país. A mediados de diciembre, los alemanes lanzaron un infructuoso contraataque en Bélgica y el norte de Francia, que se conoció como la Batalla de las Ardenas. Los soviéticos iniciaron una ofensiva el 12 de enero de 1945, en la que liberaron el oeste de Polonia, y obligaron a Hungría, aliada del Eje, a rendirse. A mediados de febrero de 1945, los aliados bombardearon la ciudad alemana de Dresden, donde mataron a unos 35.000 civiles. Las tropas estadounidenses cruzaron el río Rin el 7 de marzo de 1945. El 16 de abril de 1945, una última ofensiva soviética permitió que esas fuerzas rodearan la capital alemana de Berlín. El 30 de abril de 1945, mientras las tropas soviéticas avanzaban peleando hacia la Cancillería del Reich, Hitler se suicidó. El 7 de mayo de 1945, Alemania se rindió. En el Pacífico, los japoneses seguían luchando contra los aliados, a pesar de haber perdido mucho terreno. Yendo atrás, el 2 de agosto de 1939, Albert Einstein dirigió una carta al presidente Franklin Roosevelt, reclamando su atención sobre las investigaciones realizadas por los científicos Enrico Fermi y Leo Szilard, mediante las cuales el uranio podría convertirse en una nueva e importante fuente de energía. En dicha carta, explicaba además la posibilidad de fabricar bombas sumamente potentes. Los Estados Unidos, con la ayuda del Reino Unido y Canadá, en sus respectivos proyectos secretos, diseñaron y fabricaron las primeras bombas atómicas, bajo lo que fue llamado Proyecto Manhattan. La investigación científica fue dirigida por el físico estadounidense Robert Oppenheimer. La bomba atómica fue probada el 16 de julio de 1945, cerca de Alamogordo, Nuevo México, en lo que se conoció como Prueba Trinity. El 26 de julio, el presidente Truman y otros líderes aliados emitieron la Declaración de Potsdam, la cual bosquejaba los términos de la rendición de Japón. Fue presentada como un ultimátum, y se aseguraba que, sin la debida rendición, los aliados atacarían Japón, resultando en la inevitable y completa destrucción de las fuerzas armadas japonesas, e inevitablemente la devastación del suelo japonés, aunque no se mencionó nada sobre el arma atómica. El 6 de agosto de 1945, fue arrojada sobre Hiroshima la bomba atómica llamada Little Boy, y alcanzó en 55 segundos la altura determinada para su explosión, aproximadamente 600 metros sobre la ciudad. Después del bombardeo de Hiroshima, Truman anunció: si no aceptan nuestros términos, pueden esperar una lluvia de destrucción desde el aire, algo nunca visto sobre esta tierra. Los japoneses no aceptaron los términos de rendición, a pesar de que veían ciertas posibilidades para su rendición. El 9 de agosto, se realizó el segundo ataque, sobre la ciudad de Nagasaki, el cual sí provocó la rendición japonesa, y el fin de la guerra. Si te ha gustado, suscríbete. Activa la campanita para que no te pierdas el próximo video. No olvides dar like y comentar.